Vamos a abrir nuestras Biblias allí en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, el capítulo 14, versículos, unas porciones muy conocidas, algo que realmente conocemos todos, que sin duda alguna es para refrescar nuestra memoria, porque su palabra es la que imparte la bendición a nuestras vidas. Necesitamos de ella todos los días para poder crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Dice el Evangelio de Juan allí, el capítulo 14, versículo 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos y se vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque vivo yo, vosotros también viviréis. Qué hermoso es poder contemplar lo que Dios en su gracia ha hecho en este tiempo de la gracia hacia nosotros, ¿no? Hemos cantado un precioso coro, ¿eh? No hay Dios como tú, ¿no? No hay Dios que pueda hacer las obras, ni con ejército, ni con espada, sino con tu Santo Espíritu de Dios, ¿eh? Y sí, lo que me llamó la atención en esta noche, el Señor puso en mi corazón, esta maravillosa gracia de Dios para con nosotros, en darnos de un Salvador que es Cristo el Señor, y también darnos la persona preciosa del Espíritu Santo que mora en todos aquellos que hemos creído y hemos confiado en Él. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El objetivo del Espíritu Santo que Dios nos lo ha dado es para que nosotros podamos experimentar su presencia. Esa presencia divina que podemos disfrutar cada día guiando nuestros pasos en este mundo. Ahora sí, necesitamos realmente cada día alimentar, así como nuestro cuerpo se alimenta de los alimentos diarios, ¿no es cierto? Y bien que vamos todos los días a comer, a sentarnos a comer y a buscar en la heladera lo que a veces llena nuestro cuerpo, también de la misma manera tendríamos que todos aquellos que somos sus hijos, preocuparnos por alimentar el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Él dice, yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador. Aquí el griego es paracletos, ¿no? Que significa alguien llamado al lado para ayudar. Esta es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, es un consolador, es un defensor. Allí el apóstol Juan, en la primera carta, el capítulo 1 de la primera carta, dice la palabra de Dios allí, versículo 1, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que tenemos, se lo llama abogado, para con el Padre. Cristo es el paracleto, el cristiano para con el Padre. Cuando el cristiano peca, el Espíritu Santo es el paracleto, que vive en el cristiano para ayudarlo en su ignorancia y debilidad e interceder por él. Qué hermosa es el trabajo de Dios a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ahora Dios nos lo ha dado y nos ha dejado instrucciones para cuidar de él. Así como les decía, ya necesitamos alimentar nuestro cuerpo de la misma manera, necesitamos alimentar el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Y en Efesios, vamos a Efesios, el capítulo 4, versículo 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Sino lo contrario, no contristar al Espíritu Santo, todas aquellas actitudes que van en contra de la voluntad de Dios,
que realmente hacen poner al cristiano de una manera totalmente en contra de la voluntad de Dios, debemos hacer lo que Él nos pide. Mire, el apóstol aquí en Efesios, el capítulo 5, versículo 18, la segunda parte dice, antes ser lleno del Espíritu, antes ser lleno del Espíritu. Qué bendición tenemos en poder experimentar esto, en ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo puede el creyente ser lleno del Espíritu Santo? Cuando experimentamos esto, vamos a reflejar la gloria de Dios, así como la reflejaron hombres en su palabra que nos dejaron realmente ejemplos preciosos de amar a un Dios sobre todas las cosas que ellos los rodeaba, pudieron amar a Dios de una manera tal que pudieron reflejar esa luz del cielo en cada uno de sus vidas. Es la llenura del Espíritu Santo en cada uno de nuestros seres. El apóstol acá en el capítulo 5, versículo 18 que hemos leído, no nos lo dice aquí en Efesios, sencillamente nos manda que seamos llenos. Ahora bien, por otras partes de la palabra podemos saber que para ser llenos del Espíritu debemos confesar y quitar todo pecado conocido en nuestras vidas. Aquí en 1 Juan, el capítulo 1, versículo 9, nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Confesar es quitar todo pecado conocido en nuestras vidas. Es evidente que una persona tan santa no puede libremente, no puede obrar libremente con una vida donde se admite el pecado. En segundo lugar, vemos darnos totalmente a su control. Esto involucra la rendición de nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros tesoros. Cada área de nuestra vida ha de ser abierta de par en par a su dominio. En tercero, vemos que la palabra de Dios habite ricamente en nosotros, lo dice allí en Colosenses, el capítulo 3, versículo 16. Esto involucra leer la palabra, estudiarla y obedecerla. Cuando la palabra de Cristo mora en cada uno de nuestros corazones, podemos ver que siguen las mismas resultados que siguen a la llenura del Espíritu. Y vemos finalmente que hemos de ser vaciados del yo. Y esto es lo que nos pide la palabra de Dios para ser llenos del Espíritu Santo. Para ser llenada con un nuevo ingrediente, una copa de ser primero vaciada de lo viejo para ser lleno. Hemos de ser primero vaciados de cada uno de nosotros. Ahora veo a través de la palabra cuatro puntos que he podido contemplar a través de su palabra de cómo ser llenos de la palabra de Dios. Allí en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, la historia tan preciosa de la mujer samaritana, donde vemos cómo pudo encontrar, saciar su alma a través de la presencia de Dios en su vida. El Señor la confronta con la realidad en la cual ella se encontraba. Esa mujer pecadora, una mujer que realmente no podía disfrutar de lo que Dios en su gracia podía hacer en su vida. En ese encuentro maravilloso pudo saciar la sed de su alma. Y nosotros tenemos, mis queridos hermanos, de la misma manera, anhelar fervientemente lo que aquella mujer pudo pedirle al Señor. Y esto debe ser algo continuo en nuestra vida. Anhelar ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Dice el Señor allí en el versículo 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. En el versículo 13 dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, hablando de lo que realmente estaba aquella mujer apuntando a la sed de su cuerpo, ¿no es cierto? ¿Y cuántas veces nos movemos de esta misma manera como esta mujer? A pesar de que hemos llegado al conocimiento del Señor, vivimos sumergidos en un mundo que nos aprisiona, que nos envuelve,
y no nos hace ver el movimiento del Espíritu Santo en nuestra vida, guiándonos y mostrándonos el camino, que hay algo mejor, que hay algo venturoso, que hay algo que sacia la sed de nuestra alma. Qué lindo es ver la respuesta de esta mujer. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a beberla. ¿Cuántas veces saciamos nuestra sed? La sed esta con que venimos propiamente por naturaleza, esa sed que nos envuelve, que no nos hace ver la bendición que tenemos, esa fuente inagotable de eficacia del valor que es el Redentor bendito, el precioso Salvador. Y a veces estamos como el pueblo de Israel. Recuerda Jeremías cuando les dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Cavaron fuentes, allí lo vamos a leer más bien, el capítulo 2 de Jeremías. Capítulo 2, versículo 13. Dice, 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. Fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hermanos, estamos cavando en este mundo, estamos ahondando, tratando de buscar llenar nuestro espíritu de las cosas terrenales. Somos peregrinos, estamos de paso, queridos hermanos, y necesitamos cada día anhelar fervientemente, así como esta mujer, saciar nuestra sed, esa sed que nos envuelve y no nos deja ver la gloria de Dios, no nos deja mover su Espíritu Santo en nosotros de una manera tal que no disfrutamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Allí, en el capítulo 10, capítulo 15, perdón, el mismo capítulo 4, el versículo 6 dice, estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús cansado del camino. Mire, mis queridos hermanos, el Señor conoce cada uno de nuestras vidas y Él conoce, porque Él estuvo junto a nosotros en este mundo. Esos años que Él estuvo en su ministerio público aquí, conoció todo nuestro cansancio, todo nuestro agotamiento, todas nuestras necesidades, y es por eso que Él nos invita a que podamos entrar a su presencia, anhelar llenar su espíritu con su palabra, la cual nos hace vivir de una manera diferente. Hebreos el capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comparecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué bendición tenemos. Él nos invita cada día, hermanos, a ir a los pies de la cruz, y a, como aquella mujer, postrarnos ante Él y decir, dame de esa agua. Y Él está dispuesto cada momento que nosotros nos acercamos a poder encontrar ese refrigerio para nuestro espíritu. Y dice que eso va a ser una fuente que salte de agua pura para aquellos que no conocen a Cristo también. Tenemos en segundo lugar ahí mismo, en el mismo Evangelio, preciosos ejemplos del capítulo 13 de Juan. Algo que también necesitamos, hemos visto que necesitamos anhelar fervientemente, como el agua que necesitamos para nuestro cuerpo, también su palabra para nuestro espíritu. Dice, debemos saciarnos diariamente. Aquí el apóstol Pedro, el Señor Jesús, tiene un encuentro con los discípulos y comienza, toma una toalla, se ciñe y viene lavando los pies de su discípulo. Cuando le toca a Pedro, dice, no, por favor, a mí no. No, ¿cómo me vas a lavar? Dice el versículo 10, el versículo 6 dice, entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes. Ahora
más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. El que está lavado, el versículo 10 dice, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Había una costumbre en aquel momento donde estaba el Señor, que ellos se bañaban en baños públicos y salían de ese lugar hasta el aposento alto donde ellos estaban con el Señor y sus pies estaban sucios. Bueno, el Señor conocía lo que nos iba a dejar hacia nosotros en este tiempo, que necesitamos esa actitud que tuvo el Señor para con los discípulos. Y era mostrar que necesitamos todos los días asearnos con su palabra nuestro espíritu, para que el Espíritu de Dios fluya en cada uno de nuestros corazones. Dice el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Allí está el método limpiador de cada una de nuestras vidas, mis queridos hermanos. Es la única que nos mostrará el camino para poder encontrar la limpieza de nuestras almas. Necesitamos todos los días ir a los pies del Señor y pedir, como esta mujer que anhelaba fervientemente saciar su sed, de la misma manera nosotros podemos hacerlo. Ya está limpio, dice, ya está lavado. Hemos sido redimidos, hemos sido comprados con su sangre preciosa, pero necesitamos todos los días, ir a su palabra. Es un método tan especial de encontrar la voz de Dios hablando a nuestros corazones cuando vamos a ella. ¿Cuántas veces nos encontramos con que la palabra de Dios la abrimos solamente cuando tenemos una reunión? Qué triste es eso. El Señor no nos puede hablar de esta manera. La palabra de Dios que mora en nuestros corazones, que nos llevó al camino del arrepentimiento, debe ser abierta todos los días. En esa intimidad que el Señor tuvo con sus discípulos, también la tendrá con nosotros para pasearnos cada uno de nuestras vidas a través de su palabra. En tercer lugar, debemos acatar sus mandamientos, algo que realmente no nos gusta, ¿no es cierto? Pero es allí donde está la base de vivir una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Allí en 1 Juan, el capítulo 2, versículo 3, dice, en esto sabemos que somos, que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, ¿no? Debo acatar sus mandamientos. Allí en el Evangelio de Juan, el capítulo 15, versículo 10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Queridos hermanos, debemos acatar sus mandamientos. ¿Para qué? Para que el gozo del Señor y la obediencia a través de su palabra sea mi gozo de cada día en nuestra vida y que podamos experimentar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Miren lo que dice allí en Salmo 119. Salmo 119, el versículo 15. En tus mandamientos, dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. El pueblo de Israel se equivocó de no recibir la bendición de Dios en hacer su propia voluntad. ¿Y cuántas veces nosotros de la misma manera buscamos sin meditar nuestra propia voluntad y así nos va? El versículo 35 dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. El versículo 45 dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. El versículo 47 dice, me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Todos tus testimonios son verdad. El versículo 86,
¿no? Y en el versículo 104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido el camino, de todo camino de mentira. En tus mandamientos meditaré. Tenemos que poner en balanza lo que Dios nos ha mostrado y lo que Dios quiere para con nuestra vida. Y esa bendición que imparte su palabra, cuando realmente nosotros la aplicamos en nuestra vida, vamos a poder experimentar que meditar en sus caminos es algo precioso. Considerar sus caminos. Y dice, y guíame, porque en ella tengo mi voluntad. Y dice, y más andaré en libertad. Y me regocijaré, porque tus mandamientos son verdad. ¿No? Quiera Dios, como dice el versículo 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo el camino de maldad. En tus mandamientos meditaré. Es su palabra la que llena nuestra vida, mis queridos hermanos, la que nos hace elevar hacia las esferas celestiales, a poder experimentar que Dios es un Dios que nos ama y quiere lo mejor para nuestra vida. Y si no, nosotros no experimentamos, es porque no nos llenamos de su Espíritu Santo, de su palabra, hacia cada uno de nuestras vidas. Y por último, vemos allí que debemos atar nuestra vida, atar nuestra vida al altar del sacrificio. El apóstol, allí en Romanos, el capítulo 12 de Romanos, un versículo tan conocido y que tantas veces lo repetimos, dice, así que, hermanos, el versículo 1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Atar nuestra vida al altar del sacrificio. Por las misericordias de Dios, está exhortando el apóstol Pablo a los romanos en aquel entonces y a nosotros ahora. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Qué hermoso es poder presentarnos todos los días con ese sacrificio hacia Él. Me encanta aquella historia tan preciosa de nuestro padre Abraham, padre de todos los creyentes, allí en Génesis, el capítulo 22. Y dice el versículo 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero, hijo mío, el cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí altar. Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Qué hermoso acto que es una figura, tipológico de lo que el Señor iba a mostrar en ese comienzo de la historia de la palabra de Dios, comienzo de lo que Dios iba a hacer a través del Señor Jesús. Allí vemos a Isaac, obediente, no era un pibito o una criaturita de unos años, no, tendría 25 años, se cree que él tenía en aquel entonces. Obediente a su padre, dice que su padre lo ata, lo pone sobre el altar del sacrificio para degollarlo, y sale la provisión. Miren, me encanta ver esto, que realmente cuántas veces no lo aplicamos a nuestra vida. Atar nuestra vida a ese altar del sacrificio. Y cuántas veces hacemos que nuestras propias decisiones nos lleven a poder experimentar lo triste que es poder realmente andar en nuestra voluntad. El apóstol Pablo allí a los Gálatas podía dejarles una porción muy preciosa allí a los Gálatas, del capítulo 2, que no hace muy poquito pudimos meditarlo con Matías. El versículo 20, el capítulo 2, versículo 2, 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y nada, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bendición tenemos, mis queridos hermanos. Él nos invita cada día a poder atar nuestra vida al altar del sacrificio, a depositar todas nuestras inquietudes, nuestros dolores, nuestras flaquezas, nuestros pecados a los pies de la cruz.
Allí está la bendición. Así como Isaac fue obediente a su padre en aquel entonces, siendo un joven, y se sujetó a la obediencia hacia el padre y hacer ese acto de ser atado en aquel altar, también nosotros el Señor nos invita a que cada día podamos presentar nuestras vidas, ¿eh? Y crucificar el yo, ¿eh? Aquello que no nos deja obrar de acuerdo a la voluntad de Dios y no nos deja experimentar la llenura del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Y el capítulo 5 de Gálatas dice el versículo 16, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mis queridos hermanos, hemos visto en estos 4 preciosas versículos tan preciosos y conocidos por cada uno de nosotros, que refrescan nuestro corazón, nuestra mente, a llegarnos a Él. Que seamos llenos, dice, del Espíritu Santo de Dios, ¿eh? Debemos anhelar fervientemente, debemos asearnos los pies diariamente a través de su palabra, debemos acatar sus mandamientos y debemos atar nuestra vida al altar de sacrificio y sacrificar ese yo que nos impide realmente el obrar del Espíritu Santo en cada uno de nosotros de nuestra vida. Hemos visto que con qué se limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. Es allí donde tenemos el manantial para cada una de nuestras vidas, en abrir nuestro corazón para clamarle a Él, dame de esa agua para no tener sed nunca más. Que el Señor bendiga cada una de nuestras vidas y que podamos cada día vivir de una manera diferente a la que vive el mundo, sin paz, sin alegría, sin gozo, sin nada, tristes, sin esperanza, ¿no? Podamos vivir cada día al altar del sacrificio, buscando la gloria de Dios, para que nosotros podamos reflejar la gloria a aquellos que no conocen también. Que el Señor les bendiga.